Aulas Argentinas, la actualidad con mirada universitaria. Continuamos en Aulas Argentinas en este último tramo del programa, Agus. Ya estamos finalizando el día. Estamos concluyendo esta semana también. Sí. Semana diferente. El año, ya El igual año no falta termina todavía, más. falta un tramo, No gente. termina más el año. Aguanten ahí. Y estamos en compañía del licenciado Leandro Cravé. ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Leandro Cravé, te estoy diciendo. ¿Quién es? ¿Cómo ¿Quién? estás, Leo? Bien. Igual Leo ya estuvo, me parece, acá por aulas, ¿o no? Sí, Puede el ser, año pasado puede ser. seguro Sí. y en algún momento de esta transición también. Estamos en la palabra transición, se está usando mucho. Mucho, sí, es la palabra del año. Y lo- Adoctrinar, transición. La producción lo ha invitado Sí. para hablar de medios públicos o de medios No, porque aparte Leo como no solamente referencia, es ¿no? de compañero, medios claro, nuestro de la radio, no sino comerciales. que también vos sos docente de la Ujú. licenciatura en comunicación social. Hace mucho, ¿cuántos años hace, Leo, que estás en el taller de radio? Y 25 años por lo menos. Y aparte estás vinculado a lo que son las radios comunitarias de También. una manera muy... 26 años que fundamos FM Freeway en Ramos Mejía, una radio que hace 26 años trabaja como de parte de una asociación civil. Primero empezó como un colectivo de estudiantes, de comunicadores, y hoy es parte de la asociación civil Camino Libre, que gestiona FM Freeway, que bueno, está llegando a su año 26. ¿Mm? Y en esos 26 años pasaron muchas cosas. De todo, de todo. Exactamente. Y pasaron muchos gobiernos. Y lo que siempre decimos, hay políticas públicas que acompañan y políticas que entorpecen. Y Ustedes políticas las públicas, han pasado las Bueno, dos. nosotros como radio, en aquel momento, 95, año 95, que empezábamos con Freeway, éramos un poco hijos de la universidad pública como estudiantes de comunicación social y bueno, veníamos con muchas ganas de hablar y de explotar también desde lo que nos estaba pasando también con falta de oportunidades, con medios, digo, la única alternativa para ejercer en aquel momento parecía que eran solamente medios concentrados y bueno, nosotros ahí iniciamos un proyecto de radio comunitaria con una idea de la comunicación distinta, ¿no? Claro, hablamos de la primera era privatizadora, Claro. inclusive en la comunicación, ¿no? Y libertad de expresión era una palabra una frase que sonaba difícil. Sí, y la formación que si no era que te formabas para ir a trabajar a Clarín, parecía como que no tenía Claro. futuro, que no había otra comunicación Sí, posible. no había alternativas. Claro, entonces bueno, nosotros ahí arrancamos con un proyecto de radio comunitaria, alternativa, vinculada al rock local. Hicimos una radio que tenía una identidad fuerte vinculada al rock del oeste. Y bueno, eso fue un poco lo que nos posicionó y lo que nos permitió también diferenciarnos del resto. Y empezamos a entender también lo que era gestionar desde una lógica comunitaria y no como una radio comercial, que era lo que conocíamos hasta ahí y que, bueno, empezamos a darnos cuenta que había otra forma y que también era producto de cómo estábamos construidos nosotros. Claro. No, O también sea, es cierto que hubo un emergente social que acompañó todo eso a principios de los años 2000, ¿no? Hay un montón de cosas que pasaron ahí. Una, digo, la cercanía con la Universidad de La Matanza, todos también Sí. formándonos en el área de comunicación en la universidad. La necesidad también de salir a decir nuestras verdades. Fue un momento donde la música explotó. Era expansión cultural, en todo Expansión, sentido. exactamente. El cine local, y empezaron a surgir expresiones contestatarias, además, ante lo que fue la década del 90 y esos casi 2000 al borde de un estallido social, ¿no? O sea, Sí, sí, en ese contexto surgimos nosotros. Y a partir de ahí también una idea, más allá de contestataria de la situación, también de resistencia, porque es una autosuficiencia que se generó. Claro, pero además porque no había mucha experiencia por ese lado. Digo, nosotros, si bien empezamos a ponernos en contacto con la gente de FM en Tránsito, de FM La Tribu, que eran un poco los que ya Sí, venían trabajando en ese modelo quizás 10 años antes, bueno, Sí, los teníamos... vanguardistas, digamos. Claro, así. claro, teníamos que empezar a hacer nuestro camino con todas las dificultades que presentaba también, porque digo, atrás no había nada No había que nos soporte. sustentaba, No había ¿no? soporte de ninguna manera. Entonces, bueno, Ni siquiera había soporte discursivo, nada.
No, a ver, me parece que sí empezamos a entender cuál era nuestro lugar y rápidamente también te fue llevando las circunstancias, te van llevando a construir un determinado medio de comunicación que en un momento, la verdad que al principio parecía que no teníamos la brújula clara y enseguida se orientó y empezamos a entender para dónde tenía que ir la cosa, ¿no? Sí, quizá en algún momento también hubo una ida y vuelta con distintos estamentos de los medios, ¿no? Desde la parte gremial, desde la parte de creación, de la parte cultural, Sí, además, porque se fue por un objetivo en común que era la ley de medios. A partir de claro, ahí. pero me parece que eso fue una construcción posterior. O sea, Está bien, en pero fue principio, lo que conllevó a un objetivo. claro, ¿no? porque te empezabas a dar cuenta que cuál era la dificultad, que vos como medio comunitario, ahí entendimos que con la vieja ley de radiodifusión de la dictadura militar no se podía, Eras ilegal. claro, y no podía ser legal porque no había una figura legal para que los medios comunitarios puedan ser propiedad de las asociaciones civiles sin fines de lucro, cooperativas. Entonces, cuando nos dimos cuenta qué Claro. teníamos que ser, nos dimos cuenta que tampoco había un espacio legal para hacerlo. Si no tenías Eh, un dueño de una sociedad anónima o SRL, era imposible. Exacto, y bueno, nos empezamos a sumar ahí, como decía, con FM en Tránsito, que es una radio cooperativa desde muchos años, en la zona de Castelar, con La Tribu y con otros radios, FM Bajo Flores, nos sumamos también a la lucha de Farco, a la lucha de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y todo eso también nos empezó a formar sobre qué teníamos que reclamar y cuáles eran el propósito para cambiar esa realidad de los medios comunitarios y a empezar a construir nuestra identidad comunitaria como un espacio distinto al espacio comercial Claro. de los medios que digo que existe, que está todo bien, pero que nosotros Y que tiene dijimos, que existir también, ¿no? sí, sí, que no lo cuestionamos, pero que nosotros nos ubicamos totalmente en otro lugar, totalmente. Y bueno, llegó la ley de medios, antes tuvimos que pasar un decomiso, que en un momento previo a la ley de medios, por esas cosas de la vida, se ve que por estar en la frecuencia adyacente a Radio Disney, mirá qué destino, ¿no? Palabra frecuencia adyacente. Frecuencia Por suerte, adyacente. la olvidamos ya, Sí, ¿no? porque Pero- ni siquiera, no había interferencia, no había nada, habían agarrado todas las radios que estaban en el rango alrededor. de alrededor, Y sí. en ese momento, bueno, se ordenaron los decomisos sin ningún tipo de advertencia, nada, y fue muy duro también que nos decomisaran la radio, pero ahí tomamos conciencia también de que no estábamos solos en esa lucha, que éramos un montón los que vinieron a proteger la radio, que ahí se potenció realmente, porque muchas veces estos trabajos son hormigas, son trabajos que Sí, se vienen ese colectivo haciendo. que la inició Claro. había crecido y se había reforzado en la identidad que generó, la radio y otras cosas Y más, ahí ¿no? te diste cuenta que no éramos 4 loquitos que estábamos ahí haciendo, Claro. despuntando el vicio, sino que realmente hubo un apoyo internacional, hubo mucha gente que dijo, che, ustedes tienen que estar al frente también de esta pelea. Digo, nos legitimó, nos devolvieron los equipos, por supuesto, nos reconocieron, y la Freeway está reconocida como radio comunitaria por el ENACOM, digo, la verdad que hubo un camino que también nos legitimó, ¿no? Sí, En pero ese no fue un camino No, sencillo, durísimo, ¿eh? No fue un durísimo. camino Leo, sencillo. ¿y cómo fue ese momento del decomiso? Porque hay cosas que nos olvidamos, que decimos, no van a Claro. volver a pasar, no pasa Graficalo nada. en la escena, ¿no? Porque Porque quienes yo algo escu- recuerdo, Y pero- fue- yo también lo recuerdo muy bien. Nada, Policía Federal llega a la radio con Claro. orden de una jueza federal. como si fuesen a buscar delincuentes. Claro, y ¿no? con la orden de que había que bajar la radio, ¿no? Que había que apagarla. Y que se podían, porque la ley preveía que ante la falta de autorización y ante la situación, autorización que no iba a llegar nunca, Claro. ¿no? Claro. El delito, entre comillas, era llevarse los Bueno, equipos, para la los forma. papeles era Claro. un delito, que es lo que decía Leo. Sí, que pero no era- es penal, no es penal, pero No, era delito. La figura era, Contaminación, ante qué sé yo. esta situación, la pena es que el Estado se lleva tus equipos, ¿sí? Claro. Y Que Sin secuestran previo los aviso. O sea, No, llega la no, no, Policía tocaron Federal el como timbre. si No, fuese toca el un timbre. búnker así, un Así búnker como lo de contó. drogas más o Claro, menos. Sí. tocan el timbre y dicen, Claro. bueno, Y quien lo- sea, con Fer. Y en lo aquel loco, momento. lo loco fue que se recuperan los equipos, se devuelven los equipos, y la figura de recuperar los equipos fue también como, porque esto pasaba muy seguido, y muchos
lo escondían con vergüenza, decían, no, se quemó la radio, se quemó esto. Claro, no decían, che, me secuestraron los equipos. Claro, y nadie ponía de manifiesto lo que estaba pasando. El miedo también, aparte de la vergüenza, el miedo, porque... Sí, no sé que si es miedo, si por es eso, vergüenza. somos comunicadores, no nos dedicamos a la Bueno, ley, a claro. un montón de cuestiones, entonces de El repente miedo cae por ahí la es policía. ¿y ahora qué hacemos? Pero No, eso y se aparte resolvió también, rápido. no solo la hora que hacemos, nosotros estamos expuestos, somos personas Sí. públicas en menor medida de lo Sí. que estamos acostumbrados, pero tenés tu familia expuesta. Nosotros ya habíamos estudiado tu lo que había círculo. pasado con FM Alas Alas, en, claro. en el Bolsón, ya sabíamos que Claro. había antecedentes que estas cosas pasaban. No nos imaginábamos, siempre teníamos miedo y el chiste era Claro, el que chiste tocaran el Te toca timbre. el timbre y te dice, hola, Confer. Confer, Sí, decía. ese es el chiste Era, constante, era ¿no? el chiste. Todas el las semanas chiste. había alguno que hacía el mismo Claro, chiste. pero bueno, una vez pasó, ¿no? Hasta que eso es real, claro. Y bueno, Hasta que el después, nuevo llegó. después nada, nos transformamos en verdaderos militantes de la ley de medios, salió la ley de medios y me parece que, digo, más allá de, muchos dicen, bueno, ¿hasta dónde se pudo avanzar con esa ley? Bueno, pero ya quedaron las figuras creadas. Sí, ya, y Me además parece que cambió el contexto. se hizo ¿no? visible para el resto de la sociedad y que la comunicación es un derecho. Claro, Que antes por ahí era, es un negocio, no Bueno, es un pero negocio. ahora ustedes van a la comunicación es un derecho y hoy estamos en un momento donde se está cuestionando la Bien. privatización de los medios públicos. Exacto. Sí, sí, tremendo. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad en general, que no es el grupo de comunicadores o quienes trabajan en medios públicos, entiende que la comunicación es un Ahí derecho está. y entiende que esto contribuye a la democracia? Falta ahí la explicación para que la sociedad comprenda que es un derecho. Porque lo único que, como consumidor de medios o como televidente, oyente, lector, aprendes es, así estoy recibiendo un servicio. No es un servicio. Esto es lo que Bueno, nosotros pero en las ahí vos universidades nos sabés que enseñan, pero ahí- al público no se lo educa con eso. Digo, nosotros hoy el momento de nuestra radio tiene que ver con una construcción. Hoy quizás el principal eslogan es las comunitarias y las universitarias juntas. Sí. Estamos compartiendo programación con la Universidad de General Sarmiento, con otra radio comunitaria que compartimos programas. O sea, Sí, sí, un sí. programa fuerte tuyo. Cooperación. Exactamente, el programa de FM en Tránsito, el programa de la Universidad General Sarmiento. Digo, potenciarnos en alcance, potenciarnos, y que no significa que vos dejás de ser quien sos, No, ni claro. que dejás de transmitir tu radio. No, todos tienen un momento, pero eso nos potencia el trabajo del otro. Y bueno, es la manera también de dar una pelea en este contexto totalmente adverso. Y también O sea, hay un mensaje hoy, común, no es que dejas de ser, sino que sumás a gente que actúa de la misma manera. yo creo que hoy el escenario, vos decías, ¿cuál es el escenario hoy? Hoy tenés el contexto publicitario que se fue totalmente Sí, se a las descalabró. redes sociales, a otro lado. Un Estado que probablemente en todo lo que tenga que ver con la comunicación Se retire. se retire y deje los proyectos a la deriva, ¿sí? Cuando digo dejar el proyecto a la deriva significa dejar de recibir financiación a través de subsidios, a través de pauta publicitaria, que es el mecanismo reciben todos los medios, el la mecanismo pauta. igualador. Claro. Es un mecanismo igualador que permite que los medios puedan seguir teniendo cómo subsistir. Y uno entiende que lo que viene ahora va a ser el recorte de todo ese caudal de plata que se estaba poniendo a disposición también de la expresión. No solamente, digo, no es el derecho nuestro a comunicar, es el derecho que tiene el ciudadano Sí, a estar informarse. informado Ujú. y recibir la información de su localidad, de su barrio, del conurbano. Entonces, digo, ojo con estos proyectos, nosotros vamos a tratar de resistir y aguantar, vamos a hacer todo lo posible. No sé cómo, digo, otra vez a laburar sin guita, como tantas veces, digo, no es que somos expertos en esto, ¿no? En resistir, en aguantar y otra vez a ver con susto. Digo, nosotros en el macrismo tuvimos que apagar la trasnoche, apagar el transmisor, ponerle un automático para que se prenda y se apague a la noche, porque no nos alcanzaba la guita para pagar la luz. Entonces digo, ya estábamos preparados para 4 años muy difíciles de nuevo. De resistencia. Bueno, claro. esperemos que podamos resistir y que los proyectos comunitarios sigan existiendo. Digo, me parece que son una necesidad y ahí estaremos.
y esta integración, como decías, también con otros medios comunitarios y otros medios públicos, porque en definitiva garantizamos ese derecho a la información. Sí, también. porque la lógica individualista quizás le sirve, Que le a sirve un sector, pero a nosotros nos enseñaron a sobrevivir apoyándonos en el otro, construyendo en conjunto y no salir a competir, sino No, todo lo colaborar. contrario, salir a Colaborar. colaborar y a hacerse más fuerte. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Leo. De nada. Acá hablábamos con Leo Cravel, que es licenciado en comunicación. Compañero, y sí. compañero que Docente da clases acá en la Universidad de La de Matanza la también. carrera de en la comunicación carrera de también. comunicación social. Estuvo en las jornadas de radio también, Leo. Bueno, una estrella Está ya. bien, claro. Le Yo estoy en el ponemos programa una de estrellita. Leo también a la mañana, me pueden escuchar en Ay, Radio Universidad. muy bien. Pero no el programa a mí me tienen que escuchar Ahí todos va. los viernes la columna, Ahí y va ahí el chivo. contamos sobre aulas argentinas Y también. también- Vos no me escuchaste nunca, me parece, porque No, sale 7:30, cuando- 8 de la cuando lo mañana. graben Muy y lo tempranito. escuchen. Pero lo puedes escuchar en YouTube, en el YouTube muy de bien. Aulas Argentinas, nos buscas ahí, están todas las El columnas. YouTube de Aulas. de Aulas. Muy nuestro. bien. Ahí Sí, está, señor. Aulas Argentinas y en las redes también. En las redes nos encuentran como Aulas Argentinas, ahí pueden ver todas las notas, noticias y todo lo que se les ocurra. Y hay un video tuyo que vamos a subir esta semana. Bueno, está Así bien. que vayan y búsquenlo. Véanlo. Véanlo. Saludamos no solo a Leo Cravel, sino a toda FM Freeway y a todas las demás radios A que nos todas las reproducen, radios ¿no? que transmiten este programa, saludamos a la gente de Jujuy, saludamos a la gente de Tucumán, saludamos a la gente de La Rioja, de Chilecito, de Villa Mercedes, de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, al sistema de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, saludamos a Olavarría y saludamos a la Patagonia Austral y a Tierra del Fuego. Ahí Aulas está. Argentinas se va ampliando. Y Se- a La se Matanza. extendió, sí, por saludamos supuesto. a La Matanza. A la Universidad también. Nacional de La Matanza Escuchame. por Radio Universidad, ¿no? Exactamente. Esto ha sido todo por hoy. Despedimos a favor. Pablo Martínez en los controles, a Se ahí, fue. Agustín Juárez, Se fue. se fue a tomar algo. Sí, no aguantó En la los 3 producción, bloques. Terrible. Agustina Colucci me acompaña. Mi nombre es Sebastián Guisande. Hasta la próxima, ¿no? Cuando toque.